Hola Ray, buenos días. Hola Marcelita, ¿qué tal? Qué bonita mañana. Sí, Ray, hoy día quería conversar contigo de algo que nosotros ya veníamos hablando anteriormente, y es que todos pertenecemos a un núcleo familiar, ¿cierto? claro, un sistema. A un sistema familiar. Y por ahí nosotros hablábamos, bueno, y tú me mencionabas sobre los mandatos familiares. No Ajá. sé si tú me puedes hablar o ampliar un poco el tema, ¿qué son los mandatos familiares? Sí, buena pregunta. Y es importante eso ponerlo sobre la conciencia. ¿Mm? Básicamente el mandato familiar es un cúmulo de creencias desde el consciente o el inconsciente que forman parte del árbol. Ya pueden ser creencias más bien positivas que abren posibilidades o creencias negativas que me cierran posibilidades. Aparecen los juicios maestros, aparecen como los temores del sistema, por ejemplo, la pobreza u otro tipo de temores que forman parte de todos los miembros del clan sin que yo realmente tenga conciencia de eso. Mm. Bien. Ray, cuéntame una cosa para orientarnos, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo nosotros podemos determinar, descubrir, visualizar cuáles son esos mandatos familiares? Hay muchas formas. A veces no es tan fácil, porque el mandato familiar puede ser una creencia muy arraigada en el árbol, por ejemplo, desde el tatarabuelo, Claro. que tenga, por ejemplo, que ver con, no sé, que la vida es dura, un juicio maestro, si la vida es dura. Ujú. Entonces, ese juicio maestro se transmite en la forma de ser, se transmite en la sutileza de los comentarios, se transmite en su forma de ver la vida, se transmite en una energía que está presente pero de la cual no necesariamente se habla. Entonces, un poco el peligro de los mandatos familiares es que es una especie como de contrato que hemos firmado todos, pero que no está muy claro qué es lo que dice el contrato, Ujú. está en el inconsciente, ¿ya? Perfecto. Entonces, una forma, respondiendo un poco a lo que me Ujú. preguntas tú, Sí. de saber cuáles son aquellos mandatos es hacer un trabajo de introspección dentro del sistema. Es Ya. como observarme, observarnos, cómo nos movemos en el mundo, por ejemplo, cómo nos vinculamos con la abundancia, cómo nos vinculamos con el trabajo, cómo nos vinculamos en el amor, cómo se dan las relaciones, por ejemplo, de pareja, cómo se dan los vínculos padre e hijo. Hay decir, muchas formas de observarlo. Ujú. Y una forma también más tal vez más palpable, por ejemplo, prestar atención a las conversaciones de sobremesa. Es como echar un poco a andar la grabadora, ¿no es cierto?, los recuerdos, para ver cómo eran las conversaciones de sobremesa cuando yo era chico. ¿De qué se hablaba en la mesa? ¿O se hablaba o no? Hay familias en donde ponían la tele y ya está, otros solo ponen el fútbol y se habla de fútbol, o en otras familias están en silencio, en otras familias se habla de plata, en otras familias se habla de política, en otras se habla mucho, por ejemplo, sobre la importancia del éxito, del trabajo, en otras sobre el ser buenos, qué sé yo, depende mucho cuál es la escala de valores de cada sistema. Oye, qué fuerte eso que dijiste, uno ponerse a pensar en qué es lo que hablaban nuestros padres sobre mesa. Probablemente muchas de esas ideas nosotros las fuimos incorporando como propias. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Claro, a ver. ¿Qué pasa cuando este tema, estos mandatos familiares se toman o se integran como mandatos personales? Bueno, eso es lo que pasa habitualmente, porque el mandato familiar es una especie es como una especie de condicionamiento cultural, pero en una escala más pequeña. Porque cada familia, así como las empresas, también tiene su propia cultura. Ujú. Entonces, cuando esa cultura está muy instalada en el sistema, en la familia o en la empresa, donde quiera que sea, dejo de verlo. Ya Claro. forma parte un poco como de lo que ya se llama en coaching la transparencia, ¿no es cierto? Ujú. Aquello que doy por obvio, pero que realmente nunca he cuestionado y que Ujú. tiene que ver justamente con las creencias fundamentales, con los juicios maestros, y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los mandatos familiares que pueden condicionar mi vida de muchas formas. Ya el mandato familiar, y esto lo he citado en otras ocasiones, es una especie de filtro. Te lo voy a citar con el ejemplo, ¿no es cierto? Es un filtro de una creencia. Cuando yo tengo el filtro muy incorporado, ¿no es cierto? Simplemente es como que se me olvida que tengo el anteojo opuesto. Normalizo aquello que veo. Si, por ejemplo, en mi familia es muy victimista y siempre habla de que, no sé, se siente muy amenazada, ya sea por la delincuencia, por el sistema o lo que quiera que sea, lo tengo tan internalizado yo también que dejo de verlo. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo hacer conciencia? Primero haciendo una observación. Se pueden hacer terapias familiares, se pueden Ujú. hacer terapias de pareja, se pueden hacer terapias obviamente individuales que permiten un poco ampliar la visión de nosotros mismos a través de preguntas poderosas, Ujú. trayendo a la conciencia a través de conversaciones poderosas que me permitan observar cómo ha sido mi vínculo históricamente
como te decía recién, con el dinero, con el miedo, con la abundancia, con el amor, etcétera. Porque estos mandatos familiares, Ray, de alguna manera me suena a que pueden ser como muy esclavizantes de mi manera de actuar, de pensar ya yo de adulta. Por supuesto, todos los condicionamientos culturales, los mandatos familiares, ¿no es cierto?, ya forman parte, ¿no es cierto?, de nuestra forma de ver la vida, se instalan en el inconsciente y condicionan y distorsionan la forma que nosotros vemos el mundo. Ahora, Muy limitantes también. pueden ser Muy limitantes, pero limitantes. también pueden haber posibilidades, porque Claro. pronto el mandato familiar tiene que ver con la abundancia. Entonces, Claro. yo habito en un sistema en donde la abundancia está presente, donde el amor está muy presente, entonces lo normalizo, lo que me parece muy bueno. Es más, sería incluso un elemento como para traer a la conciencia para agradecer. Ya, ahora, cómo observarlo o cómo hacernos cargo de eso, como te decía recién, primero poniéndole nombre. Es como, ok, en mi familia es así, en mi familia se habla de esto, en mi familia esto es un valor, esto no. Y desde ahí es como empezar a hacer ese trabajo de introspección para ganar la libertad de elegir aquello que yo quiero elegir para mi vida desde la conciencia personal, desde como el libre albedrío. Uh-huh. Claro, pues desde ahí puedo ver cuánto tiene que ver con mi familia y cuánto tiene que ver con mi propia Exacto, autenticidad. exacto, justamente, tú usas la palabra exacta, es como la autenticidad. Cuando yo soy capaz de observar estos elementos, puedo hacer que los condicionamientos o los mandatos familiares pueden condicionar mi vida, pero no necesariamente tienen que determinarla. Y para no determinar. Qué bonita frase. Sí, pues porque es que lo que pasa es que nosotros somos un cúmulo de elementos que también tienen que ver con la educación, con la religión y todo eso, Claro. que van a condicionar nuestra forma de ver la vida. Uh-huh. Pero yo puedo elegir en algún punto, desde la conciencia, ok, ese estilo de vida, estas creencias, esta escala de valores, ¿esto realmente son míos Uh-huh. o no son míos? Porque de pronto me transformo en la oveja negra del sistema Uh-huh. y me arranco, me salgo del sistema generando un estilo de vida nuevo o declarando una sexualidad que, por ejemplo, en mi familia está prohibida, ¿no es cierto? O siendo exitoso en un sistema donde la carencia y el fracaso están muy presentes. Uh-huh. Qué maravilloso lo que tú nos estás, el llamado a ver cuánto tiene que ver con nosotros, cuánto tiene que ver con nuestra familia. Muchas gracias, Ray. No, a ti, un gusto.